Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de los pueblos hispanohablantes. Estamos, como siempre, con ustedes, José María Conjet, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, de City College y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Centro de Graduados. Tenemos hoy día con nosotros al cineasta español Vicente Aranda y le damos pues la bienvenida a Charlando con Cervantes. Y quisiera comenzar con una pregunta sobre sus comienzos en el mundo de la cinematografía y que nos hablara un poco de sus vínculos con la Escuela de Barcelona. ¿Cómo la caracterizaría usted? La Escuela de Barcelona, fundamentalmente, una etiqueta publicitaria con mucho éxito, porque después de 30 años sigue hablándose de ella, cosa casi incomprensible. Dio muy pocos frutos, desgraciadamente. Respondía a unas circunstancias muy circunstanciales, muy del momento. Creo que fundamentalmente era una forma de luchar contra la censura, muy extraña. Habíamos llegado a la conclusión, al menos algunos de nosotros, yo particularmente, había llegado a la conclusión a través de una película que hice antes de Fata Morgana, mi primera película, que Brillante Porvenir, ¿no? Brillante Porvenir. Que tratar de imitar al cine italiano, que era un cine de crítica social muy comprometido en aquel momento, pues era algo así como optar a romperse la cabeza contra un muro. Es decir, que los que tenían el poder eran los franquistas y su censura, y estos pues podían, por un simple corte de 2 minutos, te podían transformar una película en lo contrario de lo que tú pretendías, que es lo que a mí me había pasado con Brillante Porvenir. Cortaron un plano y cambió el sentido de la película. Entonces la reacción, la Escuela de Barcelona en lo más significativo era el descubrimiento de que en una zona que también podía ser revolucionaria, en la zona de la fantasía, parece que entendía menos la censura. También estábamos equivocados. No es que entendiesen menos, es que consideraban que eso llegaba a menos gente. Entonces lo consideraban menos peligroso porque tenían una difusión menor, más restringida. De hecho, yo ya te he comentado alguna vez, ¿no?, que cuando yo conocí tu cine fue cuando se estrenó Fata Morgana, la primera película que firmaste tú solo, porque la primera venía con la firma también de Romain Gauvain, del crítico. Entonces, yo era estudiante universitario, nunca íbamos a ver películas españolas, pero aquella Fata Morgana circulaba por las salas de arte y ensayo con las últimas películas que permitía la censura japonesas o italianas o francesas. De repente aparece una película española y yo fui a verla y me pareció enormemente moderna, algo muy sorprendente. Una película que se había hecho con muy poco dinero, pero había elementos de cómic, de ciencia ficción, aquellas alusiones a que esto ocurre después de lo de Londres, y no sabía lo que era, ¿no?, una especie de cataclismo nuclear. Era una película muy novedosa dentro del panorama del cine español, muy imaginativa, críptica. ¿Tú cómo la recuerdas ahora? Yo le tengo un cariño enorme a esa película. Es que sigue siendo todo eso, sí. Sí, por fortuna. Lo que pasa es que es una película efectivamente barata y resuelta, con mucha sencillez y con poca experiencia. En la segunda película uno cree que con la primera ha aprendido mucho, pero no ha aprendido lo suficiente. Sí. Se pueden hacer películas baratas y todavía con más astucia, que esa tenía algunas astucias, pero yo la veo con cierta inocencia ahora. Pero siempre pienso que es una pena que la gente que tiene la edad que yo tenía entonces no se dedique a hacer el experimento que nosotros hacíamos en nuestro momento, ¿no? Que todos tienen tendencia a buscar un tipo de película que tenga una viabilidad económica, más que una viabilidad revolucionaria, en el sentido de cambiar algunas cosas, de querer innovar, de traer algo nuevo al mundo, ¿no? En seguimiento de este aspecto de la censura durante la época de Franco, sus películas tienen temas muy audaces, inclusive las filmadas durante esa época. Entonces, que nos podría conversar un poco sobre cómo subvertía usted esa censura, cómo se las arreglaba para seguir adelante con esa temática durante la época de Franco. Es decir, yo rodaba como si no hubiese censura, pero luego presentaba en el correspondiente departamento unas versiones que no eran las que se habían rodado. Y he tenido la prudencia de guardar el negativo. Entonces, ya hace años, es decir, hace 20 años, o por lo menos 18, yo me tomé el trabajo, película por película, de devolverle aquello que había sido sustraído, a veces por mí directamente y a veces por censura. Tú eres un director muy conocido por las adaptaciones literarias que has hecho de obras de Marcé, Vázquez Montalbán, Martín Santos.
Sin embargo, es curioso que a través de todas estas adaptaciones uno siempre descubre que está Aranda ahí. Es decir, es un cine, indudablemente son siempre películas de Aranda, no son películas de Marcé ni de Martín Santos ni de Vázquez Montalbán, sino fundamentalmente de Aranda. Yo creo que es, primero, por el estilo narrativo muy fluido, de eso ya hablaremos luego, y luego porque hay una serie de temas obsesivos en tus películas. Uno es la guerra civil. La guerra civil, o la memoria de la guerra civil, o sus consecuencias, o directamente la guerra civil en el momento en que ocurre, como la película que acabas de rodar ahora, Libertarias. Pero la guerra civil en el cine siempre se ha visto, en el cine español, o desde el punto de vista fascista, durante todos los años de Franco, o desde el punto de vista del Partido Comunista. Solo ahora ha aparecido la película de Ken Loach, que es el punto de vista del POM, y tú siempre has tenido un punto de vista libertario, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de tu visión de la guerra civil? Tenías 10 años cuando estalló, ¿no? 9 años, sí. 9. Bueno, no es que yo sea un anarquista en el sentido partidista, ni siquiera en el sentido intelectual. Es decir, tengo muchas reservas al respecto y muchas dudas también. Lo que sucede es que yo he vivido lo que he vivido la guerra civil como niño, que si en algún sitio está más aproximadamente expresado es en Si te dicen que caí, que está basado en una novela de Marcé, pero que me sirvió muy bien para recordar qué es lo que había significado la guerra para un niño. Bueno, pues lo he vivido desde la zona anarquista, quiero decir, en el barrio en que yo vivía, el 19 de julio del 36 pues se levantaron barricadas y hubo una reacción emocional muy fuerte y se vivió la guerra civil. No llegaron por allí los tiros, pero yo estaba en Barcelona. Barcelona fue objeto tuvo una inmersión en lo revolucionario pues que llegó a los niños y a los adultos y a todo el mundo. Y esta impresión es muy fuerte para mí, yo lo recuerdo muy bien. También recuerdo la continuidad de todo esto y cómo fue cambiando y cómo se fue entristeciendo la cosa, lo recuerdo también muy bien, porque eran imágenes muy fuertes y situaciones que dolían mucho, sobre todo a los adultos, porque para los niños hasta puedo decir que era divertido, ¿no? Pero en todo caso era una mezcla de drama y de aventura que a los niños les resultaba muy poderoso y muy fuerte. Lo recuerdo muy bien y como es el bagaje que yo tengo, pues por ahí trato de explicar las cosas. Y luego también me acojo a otra cosa, y es que me interesa tanto más aquello que expresamente se ha querido olvidar. Y se ha querido olvidar que, sobre todo en Cataluña, hubo una revolución, que no fue solo un ejército sublevado contra un gobierno legal, sino que eso provocó una revolución muy curiosa, que dio lugar a una situación excepcional, a una situación que en la historia de la humanidad creo que no se repetirá o no se ha repetido, y que constituye en sí una lección muy fuerte también, y es que nos habla de la utopía, de algo que parece que hemos llegado a la conclusión de que es renunciable, de que de eso ya no vale la pena hablar, y yo creo que no es así, que de la utopía, por imposible que sea, es necesario hablar, y es necesario que la tengamos en cuenta porque tal vez no se pueda llegar al 100%, pero que es una lección para nosotros mismos, es una confrontación. No podemos vivir sin un ideal, no podemos negarnos siempre la posibilidad de que este mundo tenga que cambiar o sea imposible cambiarlo. Dentro del tema de la guerra civil, recientemente usted hizo la serialización de Los Jinetes del Alba, que presenta la guerra civil desde la óptica de un vencido en la guerra. Entonces, lo que quería preguntarle es, esta serialización se presentó también en la América Latina y se ha puesto con mucho éxito allá en la tele. Desde el punto de vista de la realización de una serialización y de una película, ¿qué contrastes hay? Uno, y segundo, ¿por qué escoge usted precisamente esta novela para llevarla a la tele? No la escogí yo, en principio, y yo la rechacé por lo menos 5 veces, ¿no? Y finalmente acabamos haciendo algo que se parece muy poco a la novela, que tiene muy poco que ver con la novela. La novela fue una propuesta de Pilar Miró, justamente. Y yo decía, esto no se pueden hacer 3 capítulos, en todo caso pues se puede hacer una película de 1h30, pero aquí no hay tema para 3 capítulos. Y Pilar Miró insistió, de tal forma que yo volvía
yo salía de casa para decir que no y volvía a casa y le decía a mi mujer, te habría dicho que sí. No, y finalmente escribimos lo contradictorio, escribimos unos guiones para 3 capítulos. Después de haberlos escrito vimos que eran muy largos y que podían ser 4, y en el momento de rodarlos nos dimos cuenta de que eran 5. O sea, y acabaron siendo lo que es hoy, 5 capítulos. La guerra civil, mientras rodábamos Los jinetes, siempre dije que aquello era un ensayo general para libertarias, porque en realidad yo no estaba tratando propiamente de la guerra civil de una manera muy directa, sino que de lo que hablaba es de una situación melodramática, de un melodrama que respondía muy bien a los requerimientos del género, y que tenía como fondo la Guerra Civil Española, lo cual llamó la atención, evidentemente. Y ha llamado la atención fuera de España también. O sea que la Guerra Civil es, repito, parece ser, es un acontecimiento muy excepcional en este mundo y que nos interesa muchísimo, y sobre el cual, por una serie de razones políticas, se ha establecido como la ley del silencio, ¿no? Y yo creo que está resucitando ahora. Te puedo decir que, como paréntesis, o añadiendo a esto, que en el Cervantes, como sabes, tenemos una videoteca, y la serie de televisión que se pide continuamente es Los jinetes del Alba. Las universidades americanas la están proyectando todo el tiempo. Bueno, otro tema obsesivo. Tú tienes fama, mala fama para algunos, de que tu cine es, del terreno sexual, enormemente provocativo, audaz. Tú sabes que el Instituto Cervantes nos han denunciado por proyectar películas tuyas. Y, sin embargo, creo que quien piense que es que tu cine es de una especie de erotismo gratuito anda muy equivocado, porque un tema que aparece en muchísimas películas tuyas, La pasión turca sería la última, es el sexo como elemento destructor del individuo, ¿no? La pasión lleva a una especie de destrucción de la persona. En Amantes también. Yo no lo diría así. A ver, explica, ¿cómo lo ves tú? Y luego explícanos cómo ves tú el sexo en cine. Sobre todo La pasión turca, que podría ser una película considerada como dentro de un tono más frívolo que lo habitual en mí, sí, pues es la que lleva más claro. Yo no soy nada amigo de la palabra mensaje, pero bueno, para facilidad de la conversación lo podemos decir. Es la que tiene un mensaje más claro en este sentido. Y, tú sabes que la película tiene 2 finales y que yo no elegí el final que se iba a pasar. Aparentemente, efectivamente, la sexualidad o la tendencia emocional a la sexualidad lleva a algún género de destrucción, lleva a algún género de situación amarga, porque no acostumbra a tener un final feliz. Pero sin embargo, y me parece que en La pasión turca, luego hablaré de los 2 finales y de esta situación, La pasión turca, en cualquier caso, cualquiera que sea el final que se ha visto de la película, pues lo que queda claro es que la sexualidad mezclada a la emocionalidad, es decir, mezclada cuando se le puede aplicar el término pasión, sí, pues entonces es irrenunciable. Es decir, que el que lo ha vivido, y no es nada negativo esto, es todo lo contrario, el que lo ha vivido no renuncia a eso, que lo ha podido pasar muy mal, que como la heroína de La pasión turca ha podido perder a su marido, a su hijo, en la posibilidad de procrear en adelante, su situación burguesa acomodada. Lo ha perdido todo, pero no renuncia a haber vivido lo que ha vivido. No. Y esto, como me parece obvio, me parece que es una cosa que en alguna medida hemos experimentado todos, y el que no lo haya experimentado, que lo lamente, que lo lamente y que procure experimentarlo cuanto antes, ¿no? Pues ese es el pretendido mensaje de la película, y no me parece negativo. No, yo no digo que sea negativo, lo que pasa es que hay una equiparación en tu cine... no destructivos. El título del libro de Alexandre, La destrucción o el amor, y parece que es lo mismo, ¿no? En Amantes también el amor termina trágicamente, con un crimen. Sí, pero de una manera irrenunciable. Sí, sí. Es decir, Amantes llega a lo negro, pero La pasión turca no. La pasión turca, bueno, también, sí. También llega a situaciones. Pero esto es más que nada, eso ya son recursos artísticos, comerciales, ¿no? Es decir, son maneras de alcanzar al público. Sí.
que haya un muerto o no, esto en la vida no hay tantos. En cambio, pasiones sí. ¿Qué nos puedes decir de la adaptación de obras literarias al cine? ¿Cómo se lleva a cabo? Estoy pensando especialmente en Tiempo de Silencio, obra de la cual conversábamos, novela y narrativa fílmica de la cual conversábamos antes. ¿Cuál estructuralmente es el primer trabajo que se tiene que desarrollar desde la perspectiva del guión, de las tomas? ¿Cómo funciona este tipo de adaptación? ¿Cuál es la innovación, la reconstrucción de la narrativa propiamente? La primera dificultad es que una novela es muy larga, que siempre que hay que hacer una adaptación se encuentra uno con que si escenificases todo lo que se cuenta en la novela, pues te llevaría horas de cine. Y es necesario convertirlo en algo que dura hora y media o 2 horas. Esta es la primera dificultad. Y también puede ser, para mí no es dificultad, es decir, para mí resulta muy sencillo. En esto regreso a lo que antes ha manifestado Conjet, que yo me apodero, por lo visto, de las novelas, pero esto lo hago de una manera sin notarlo apenas. Es decir, yo no estoy adaptando la novela en lo que ha pretendido el autor, sino en lo que yo he entendido de la novela. Y me aplico a eso de una manera sin complejos, es decir, sin pudor de ningún tipo. Luego eso me reporta siempre, sobre todo cuando conozco al autor, me reporta ciertas tiranteces con él, que piensan, ¿Qué has empieza hecho, a salir ¿no? la cuestión de si la traición o no la traición. Bueno, a mí me da igual eso. Yo lo que hago, lo he repetido muchas veces, que por excelsa que sea la novela que yo estoy adaptando, para mí, en el momento de convertirlo en un guión que a su vez no es sino un paso de transición hacia una película, pues en ese momento es material bruto y lo utilizo como tal. No. Ha preguntado Raquel sobre Tiempo de Silencio. Tú dices que Tiempo de Silencio y Si te dicen que ahí forma una especie de díptico. Las dos hablan de la posguerra, una es la posguerra de Madrid y la otra es la posguerra de Barcelona. Al mismo tiempo, las dos son adaptaciones de obras que todo el mundo decía que eran imposibles de llevar al cine, ¿no? Tiempo de Silencio por su estilo y Si te dicen que caí por la enorme complejidad textual. Complejidad que aparece en la película. Tú una vez me contaste en broma que algún espectador decía que se tenía que llamar Si te dicen que entendí. ¿Cómo, en Si te dicen que caí, cómo te enfrentas a esta complejidad de historias verdaderas, falsas? Por otro lado, creo que es un mundo que tú conocías bien, ¿no? Porque tú tienes una infancia parecida a la de Marcé, vivís en el mismo barrio. Sí, tenemos infancias paralelas y lo que cuenta él es algo que es muy inmediato para mí, que prácticamente lo que él ha vivido lo he vivido yo también, al menos como ambiente. La novela de Marcé efectivamente es una especie de crucigrama. Sí. Se llega fácilmente a la conclusión de que si uno pone en secuencial las escenas de la novela, que las pones en orden, tiene muy poco interés. Alguien ha dicho que no importa tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Pues esto es un caso muy demostrativo en este sentido. En cambio, tratado como crucigrama, la novela a mí me pareció muy interesante, pero tuve que volver varias veces atrás. Con una película la dificultad, bueno, ahora con el vídeo se puede hacer igual que con una novela, pero en el cine no puedes volver atrás. Depende del proyeccionista y este no para la máquina, este sigue adelante, ¿no? Hasta el final. Pero yo no podía prescindir de este tipo de estructura porque me parecía que entonces sí que no sabía qué es lo que estábamos adaptando, sí. Que no quiero llamarlo traición, era despropósito, no tenía sentido no conservar o no tratar de encontrar la traducción necesaria para la complejidad de construcción que tenía la novela. Lo que recuerdo que hice, y lo hice para sentirme más tranquilo, es advertir al productor de que al encargarme la adaptación ni soñase con que yo hiciese una película que fuese simplificadora de la novela, que yo iba a hacer una película que sería tan difícil de ver como era difícil de leer la novela, porque eso me parecía fundamental y esto lo iba a respetar porque de lo contrario ya no tenía mayor interés. Entonces, como recurso, como astucia para que el público, para que no perdiese tanto dinero el productor, en realidad, porque me dolía.
Pues lo que hice es apoyarme mucho en los aspectos eróticos de la propia novela, a tal punto que Marcé me acusó no frente a nadie, sino él a un lado de la mesa y yo al otro, ¿no? Me acusaba de prescindir de los aspectos poéticos de su novela. Dice que al prescindir de los aspectos poéticos, claro, lo crudo que él había puesto en la novela, pues resaltaba mucho más y era casi bárbaro, ¿no? La verdad es que hubo una circunstancia muy especial que a mí no me quedó más remedio que aceptar. Yo hubiese preferido que no pasase aquello, pero pasó. Y es que cuando ya teníamos previsto el rodaje, ya estaba escrito el guión y parecía que, que costó mucho poner en situación de rodaje ese proyecto, cuando ya parecía que íbamos a tener la oportunidad de rodar la correspondiente película, pues Victoria me anunció que pensaba quedarse embarazada. No dijo que se había quedado, sino que dijo que pensaba quedarse, y yo pues no me lo creí, porque yo le dije, bueno, pero esto no depende de ti, esto depende de muchas cosas, tú haz lo posible, pero igual no te quedas. Y ella sugirió que aunque se quedase embarazada, le parecía que eso era un aliciente, que era una cosa que traía todavía más novedad dentro de la película, ¿no? Repito que a mí no me gustó demasiado, pero la verdad es que 15 días después me dijo, ya estoy embarazada. Y entonces nos faltaban pues 6 meses para rodar la película. Y cuando llegamos a la película, pues ella estaba embarazada. Y los desnudos son de una embarazada, sí, ¿verdad? Sí. Cosa que resulta un tanto agresiva. Que podría contar anécdotas, ¿no? Porque hay una crítica francesa que se cree que es truco cinematográfico. Sí. No sé cómo se las han arreglado, pero la actriz parece como si estuviese embarazada. ¿Te acuerdas que cuando la presentamos aquí, cuando te conocí yo, te invitamos ibas a presentar Amantes, nosotros poníamos Y te dicen que caí en la universidad, ¿te acuerdas? Sí, sí. El público también preguntó, estaba también Victoria Abril en la mesa y le preguntaba, ¿y qué bien, cómo se maquilló, cómo hicieron? ¿Verdad? Victoria Abril no quería hablar de que realmente los 15 primeros minutos de la película son realmente de una dureza muy especial, ¿no? Pues lo malo es que yo siempre a Victoria le decía, al estreno de la película irás con este bebé en los brazos, será divertido, ¿verdad? Y el bebé nació muerto. Sí, sí. Y esto me afectó mucho, esto me pareció... Quería hacerle una pregunta sobre Victoria Abril, que usted es como el descubridor de Victoria Abril y le dio grandes oportunidades y papeles protagónicos en sus películas. ¿Qué tipo de relación de trabajo tiene con ella? ¿Qué le llamó la atención al conocerla de ella? En fin. Pues yo, la primera película con Victoria, ella tenía 16 años, los cumplió durante el rodaje de la película. Cambio de sexo, ¿no? Sí, en cambio de sexo. Cambio de sexo, yo había elegido a otra actriz, a Ángela Molina. Pero ella, después de firmar el contrato, un día me comunicó que prefería cancelarlo y, bueno, pues yo acepté porque no quiero obligar a nadie a que haga una película que no tiene ganas de hacer. Entonces nos pusimos a buscar a otra actriz. Y un día en televisión yo vi a una especie de monito que daba brincos para salir en la película, porque hacía un papelillo cualquiera y había mucha gente. Además, ¿una especie de monito? Sí. Ya. Es muy bajita y menuda. Entonces no era más todavía, yo creo que ahora ha crecido todo. Bueno, la convoqué a una reunión en la oficina de Madrid y se presentó. Lo que más gracia me hizo de ella es que era muy estética en cuanto a la posibilidad de hacer la película ella, ¿no? Y hicimos una prueba, la cosa resultó bastante bien y se la contrató para hacer la película. Y a partir de ahí, pues ha resultado casi imprescindible, pero es porque han nacido unos códigos entre nosotros que hacen muy fácil el trabajo. ¿Cuántas películas has hecho con ella? Pues igual son 10, no sé, desde entonces, porque prácticamente ha estado, salvo en Fanny Pelopaja, que no estuvo, pero fue por casualidad. En El amante bilingüe tampoco, ni en... El amante bilingüe tampoco. Ni en La pasión turca, sí, es verdad. En La pasión turca tenía que estar, pero... Sí, sí. Usted vivió unos años en Venezuela. ¿Nos podría hablar un poco de esa experiencia y de si esa experiencia americana
ha impactado su visión, digamos, de la realidad y su cinematografía? Ha debido impactarlo y mucho, porque yo llegué a Venezuela, tenía 23 años y venía de este mundo que se describe en Tiempo de Silencio. Justamente encontré otro mundo. A mí me pareció, en una primera mirada sobre ese mundo me parecía espléndido, me parecía que todo se había abierto ante mí, que de golpe las cosas relucían, que ya no carecían de brillo, sino que tenían su propio esplendor. Y bueno, pues todo fue relativamente bien, salvo que poco después de llegar pues tuve la poca fortuna de caer de nuevo en otra dictadura, de Pérez Jiménez, ¿no? Yo salía de una, caí en otra. La de Pérez Jiménez. Sí, sí. Y yo me centré bastante en mi trabajo. Yo trabajaba para una compañía americana, que es National Cash Register, y bueno, me fue, desde un punto de vista profesional, muy bien. Una última pregunta, que nos queda poco tiempo ya. ¿Qué proyectos de filmación tiene? ¿Qué proyectos futuros que le pueda avanzar a nuestros televidentes? Y yo tengo un contrato a mi edad tengo un contrato para filmar cuatro películas más, pero todavía no sé cuáles son. Tengo varios proyectos. El más inmediato es el que está en proceso en estos momentos, que es Libertarias. Esto me interesa mucho, que se ha rodado 12 semanas, tengo que rodar todavía una semana más, que es cosa excepcional para una película española. Y, en fin, se está montando, se está sonorizando y espero tenerlo listo para el mes de marzo. Y al mismo tiempo, bueno, pues sí, ya empiezo a pensar, es el productor con el cual yo tengo firmado ese contrato excesivo, pues me pide que esté rodando otra vez en el mes de abril, cosa que a mí me parece un tanto difícil. Nos tenemos que despedir porque nos dicen que nuestro tiempo se acaba. Muchas gracias a Vicente Aranda por estar con nosotros y por acompañarnos hoy. Muy bien. Esperamos que, como las películas ni los libros, muerden. Efectivamente, ojalá estén otra vez con nosotros charlando con Cervantes en el próximo programa. Hasta entonces.